Hola, el día de hoy estaremos tratando sobre herramientas computacionales. En este caso hablaremos sobre Excel. Las integrantes de este equipo son Cintia Mejía, Blanca Pravia y Candija Ruiz. Acompáñanos a ver este video. Te aseguro que estará interesante. Microsoft Excel es una hoja de cálculo desarrollada por Microsoft para Windows, MacOS, Android e iOS. Cuenta con cálculo, herramientas gráficas, tablas calculares y un lenguaje de programación macro llamado Visual Basic para aplicaciones. Excel permite a los usuarios elaborar tablas y formatos que incluyan cálculos matemáticos mediante fórmulas, las cuales pueden usar operadores matemáticos. Excel se distingue de todos los programas ofimáticos porque nos permite trabajar con datos numéricos. A diferencia de un procesador de palabras como Microsoft Word, en Excel los datos están organizados en columnas y filas, las cuales darán forma a las celdas donde ingresaremos nuestros datos. Con los números que almacenamos en las celdas de Excel, podremos realizar cálculos aritméticos básicos y también podremos aplicar funciones matemáticas de mayor complejidad o utilizar funciones estadísticas. ¿Qué se hace en la hoja de cálculo? Las hojas de cálculo electrónicas han reemplazado a los sistemas de cálculo en papel. Hoy en día son utilizadas para un sinfín de aplicaciones donde se necesita trabajar con datos tabulables, para simular las hojas de trabajo contables de papel y de esa manera ayudar en la automatización del trabajo contable. Pertenece a la categoría de programas informáticos conocidas como hojas de cálculo. ¿Qué nos muestra la pantalla principal de Excel? La característica principal de Excel, tal como lo conocemos hoy en día, es que la pantalla principal muestra una matriz de dos dimensiones, es decir, está formada por columnas y filas. Esas columnas y filas dan forma a pequeños recuadros que conocemos como celdas, donde cada uno de ellos tendrá una dirección única que estará conformada por la columna y la fila a la que pertenece. Es decir, la dirección será una letra de la columna y un número de la fila. ¿Qué son las referencias de Excel? Todo usuario de Excel debe saber que todas las hojas están divididas en columnas y filas. Esta división se hace evidente en la interfaz gráfica de Excel de la siguiente manera. Por debajo de la barra de fórmulas se encuentran los encabezados de columna identificados por una letra. En el extremo izquierdo están los encabezados de fila que muestran un número. En el área de trabajo tenemos una cuadrícula que delimita el área de cada celda de la hoja y donde se puede observar que cada uno de ellos pertenece a una determinada columna y fila. Las referencias en Excel son parte fundamental de la hoja de cálculo, ya que a través de ellas podemos identificar cada una de las celdas de un libro de trabajo y de esa manera acceder al valor contenido en cualquiera de ellas. Existen dos tipos de referencias, las referencias relativas y las referencias absolutas. De manera predeterminada, las referencias en Excel son relativas. El término relativo significa que al momento de copiar una fórmula, Excel modificará las referencias en relación a la nueva posición donde se está haciendo la copia de la fórmula. Hay ocasiones en las que necesitamos fijar la referencia a una celda de manera que permanezca igual aún después de ser copiada. Si queremos impedir que Excel modifique las referencias de una celda al momento de copiar la fórmula, entonces debemos convertir una referencia relativa en absoluta. Y eso lo podemos hacer anteponiendo el signo del dólar a la letra de la columna y al número de la fila. Excel cuenta con funciones de búsqueda y referencia. Dentro de esta se encuentra la función de áreas, que devuelve el número de áreas de una referencia. Un área es un rango de celdas continuas a una única celda. La función buscar acompañada de la letra H busca en la primera fila de una tabla o matriz de valores y devuelve el valor en la misma columna desde una fila específica. La función columna consiste en devolver el número de columna de una referencia. La función buscar busca valores de un rango de una columna o una fila desde una matriz.
La función coincidir devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un orden. La función dirección crea una referencia de celda en forma de texto, una vez especificados los números de fila y columna. La función indirecto devuelve una referencia especificada por un valor de texto. La función fórmula texto devuelve una fórmula como una cadena. La función importar datos dinámicos extrae datos almacenados en una tabla dinámica. Y por último tenemos la función fila que devuelve el número de fila de una. Excel también cuenta con funciones lógicas. Dentro de estas funciones lógicas, las más relevantes son si error, si end, end, XO, no y falso. La función si comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. La función end comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdadero o falso. Devuelve falso si alguno de los argumentos es falso. La función no cambia falso por verdadero y verdadero por falso. La función XO devuelve una exclusive OR lógica de todos los argumentos. La función si error devuelve un valor si la expresión es un error y otro valor si no lo es. Y la función si end devuelve el valor que especificas si la expresión se convierte en A. De lo contrario, devuelve el resultado de la expresión. Y por último tenemos la función falso que devuelve el valor lógico como falso. También se encuentran funciones matemáticas y trigonométricas. Dentro de estas, las más relevantes son abs, seno, cociente, suma producto, sumar si conjunto, suma x 2 menos y2, múltiplo inferior, mat, truncar y log. La función abs devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un número sin signo. La función seno devuelve el arcoseno de un número en radianes, dentro del intervalo menos pi sobre 2 a pi medio. La función cociente devuelve la parte entera de una división. La suma producto devuelve la suma de los productos de rangos o matrices correspondientes. Sumar si conjunto suma las celdas que cumple un determinado conjunto de condiciones o criterios. La suma x2 menos y2 consiste en sumar las diferencias entre cuadros de dos rangos o matrices correspondientes. El múltiplo inferior mat redondea un número hacia abajo al entero más cercano o al múltiplo significativo más cercano. Truncar convierte un número decimal a un entero al quitar la parte decimal o de fracción. Y log devuelve el logaritmo de un número en la. Por último, tenemos gráficos en Excel. Una de las razones por las que Excel es una de las aplicaciones más populares alrededor del mundo es por su capacidad de crear gráficos basados en datos. El hecho de tener una herramienta visual facilita mucho la comprensión e interpretación de la información, por lo que muchos de los usuarios de la aplicación generan sus propios reportes en Excel. Puedes tener una idea de los diferentes gráficos disponibles al hacer clic en la pestaña Insertar y de inmediato verás un grupo de comandos identificado por el nombre Gráficos, donde podrás encontrar todos los tipos de gráficos disponibles en Excel. A continuación, les estaré presentando un ejemplo en donde aplicaremos las distintas funciones de Excel. Como sabemos, Excel tiene inmensidades e infinidades de funciones que son utilizadas para calcular problemas matemáticos, de física, de química, estadística y otros problemas. Para empezar, tenemos este sistema de ecuaciones con tres incógnitas, como lo vemos aquí. Y para este lado insertaremos los valores, en estas casillas insertaremos los valores de X, de Y, de Z y también del vector de resultados. Así que procederemos a insertar los valores de X, que son 1,
5 y 4. Para y, que son menos 3, 6 y menos 1. Para x, que son 2, menos 1, 3. Y el vector de resultados, que es menos 3, 13 y 8. Cabe recalcar que vamos a calcular la inversa de una matriz y luego esta la multiplicaremos por nuestro vector de resultados, que son estos. Así que para empezar, sombrearemos el área o ubicaremos el área en donde queremos ver reflejada nuestra matriz inversa. Como pueden ver, yo reflejé esta parte y luego nos dirigimos a nuestra barra de fórmulas escribiendo igual y nuestra función, que en este caso es m inversa, que como lo dice su nombre, calcula la matriz inversa de una matriz original, en donde en este caso es desde A2 hasta C4. Ahora utilizaremos una función de Excel que se llama inserción matricial, que esta se activa utilizando las teclas Control, Shift y Enter. Y aquí vemos cómo está reflejada nuestra matriz inversa. Ahora, esta matriz inversa la multiplicaremos por nuestro vector resultado, aplicando los pasos anteriores. Así que empezamos sombreando nuestra área, nos dirigimos a la barra de fórmulas, pero en este caso utilizaremos una función que se llama mmult. Entonces multiplicamos nuestra matriz inversa, coma, por nuestro vector de resultados. Y aplicamos la misma técnica, Control Shift y Enter. Y aquí vemos los valores que resuelven esa ecuación. Para x tenemos menos 2, para y tenemos 5 y para z tenemos 7. Al hacer tenemos la opción de que si se realiza algún cambio en la matriz original y se realizan los cambios correspondientes en los resultados, claramente tendremos otro resultado diferente.